6 de la mañana, 39 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Fernando Ruiz, exministro de Salud. Doctor Ruiz, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo para ti y todos tus oyentes. Esta mañana muchos colombianos nos levantamos con la misma pregunta, y es: ¿cuál es la realidad del problema que hay entre las EPS y el gobierno nacional? ¿Es verdad que tan rápido las EPS se quedaron sin plata que la prestación del servicio está en riesgo, como ellas mismas lo aseguran? ¿O es como dice el gobierno, que este es un problema de ellos y que ellos lo tienen que solucionar y que la plata está llegando como está llegando normalmente? ¿Qué hay ahí? ¿Qué está pasando, doctor Fernando? ¿Usted cómo lo explicaría? Yo creo que aquí, Luis Carlos, hay una anticipación de lo que puede ser eventualmente un escenario de transición a una reforma a la salud. Yo diría que hay bastantes signos, digamos, no solo en las EPS, más allá de su carta, sino en la propia prestación de servicio, que muestran que los servicios se han venido lentificando, que hay EPS que han venido cerrando servicios, servicios de pediatría, servicios de ginecobstetricia, que hay quejas de los hospitales, de muchos hospitales, en temas de cartera y de financiamiento, y que evidentemente eso está mostrando signos o síntomas de que hay una problemática fuerte en la parte del financiamiento. Yo creo que el gobierno, por un lado, no puede decir que este es un tema simplemente de que yo pago a las EPS la UPC o la prima cada año y que ya las EPS se entiende. La ley estatutaria en el artículo 5 es absolutamente clara cuando dice que el responsable de financiamiento del sistema de salud es el gobierno nacional, el Estado. Y durante toda la vida de la existencia de este sistema, una labor muy importante de los ministros de salud y del ministerio en sí mismo es asegurar que los recursos existan y fluyan. Entonces yo creo que hay de pronto una anticipación de las EPS frente a lo que puede suceder. Hay síntomas que están revelando algunas de problemas financieros, y eso sí es muy preocupante que pueda transmitirse finalmente a la atención de servicios de salud de los ciudadanos. Yo creo que es un tema que no se puede hacer de lado, es un tema que no se puede mezclar con el trámite de reforma a la salud. Una cosa es el trámite de reforma a la salud y otra cosa es el financiamiento del sistema, de manera que aquí lo que debe suceder es que se tienen que sentar a aclarar esas cuentas y llegar a un acuerdo de cómo está la situación realmente en este momento. Ministro, buenos días, lo saluda Juan Lozano. En la opinión pública hay confusión porque, por una parte, escuchan al gobierno diciendo: nosotros heredamos esta situación. El gobierno Duque tuvo la ley de punto final y no pagó. Cuando empezó el gobierno había deudas billonarias que cuando empezó el gobierno Petro, el gobierno Duque no había pagado esas deudas billonarias. Esas deudas no se generaron en el gobierno Petro. Esas deudas venían traídas desde antes, y los compromisos incluso desde Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria también prometió que las pagaba y no las pagó. Pero por el otro lado lo que dicen es: el gobierno Petro está agravando la situación que ya recibió compleja, y la está agravando porque lo que quiere es acabar con este sistema, y si revienta a las EPS, abre el camino para que el nuevo sistema que Carolina Corcho quería implementar pueda ser posible. ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Cuánto heredó Petro y cuánto está agravando la situación con los actos de gobierno? Un saludo, Juan. Mira, en primer lugar, yo creo que cuando nosotros heredamos las cuentas del sistema, el sistema realmente ya venía con unas deudas importantes acumuladas desde hace mucho tiempo. Una promesa del presidente Duque fue saldar esas cuentas y hacer lo que se llama el acuerdo de punto final. No es cierto que el gobierno Duque no haya pagado esas cuentas. En realidad, nosotros recibimos, se abrió una ventana de cuentas, se abrió el programa de acuerdo de punto final,
se recibieron cuentas de cartera morosa por cerca de 15 billones de pesos, de las cuales realmente solamente efectivas, porque aquí hay un problema técnico en la forma en que se revela la cartera. Y cuando la gente dice, hace cuentas de cuánto me deben, es una cosa, pero cuando se va a los estados financieros es otra cosa completamente diferente. Se pagaron de esos 15 billones, realmente fueron efectivos cerca de 8 billones de pesos y se pagaron 7 billones de pesos. Hay un informe que se elaboró desde la Superintendencia Nacional de Salud donde queda consignado que a junio de 2022 las cuentas que quedaron, las deudas que quedaron de deudas, digamos, morosas, estaban alrededor de los 5 billones de pesos. Ese es, digamos, el cierre que se hace en el año 2022. Después, yo no sé si te recuerdas una historia que el año pasado, que desde el gobierno, que eran deudas por cerca de 50 billones de pesos. Al final, el propio superintendente anterior vuelve y revela esta cifra, y este informe se habla de 5 a 6 millones de pesos de deuda, que venía, digamos, remanente de los diferentes años anteriores, y esto, digamos, que sería un poco el balance. Lo que se siente ahora es que esto se ha venido incrementando de una manera absolutamente desproporcional. Sí. Pero el gobierno anterior sí pagó alrededor de 7 billones de pesos. Exministro, pero quiero preguntarle ahí, ¿por qué en un sistema de salud tan bueno, digamos, que los expertos insisten en defender que sus cualidades son mucho más que sus deficiencias, termina el Estado debiéndole 8, 15 o 5 billones de pesos con el último informe, como dice usted? ¿Qué pasó en el sistema para que le debieran a las EPS 5 billones de pesos? Porque obviamente eso es un problema en la práctica del pago de facturas a los hospitales. ¿Por qué se les debe tanta plata a las EPS hoy? Mira, simple y llanamente porque las expectativas y lo que consolida finalmente la demanda de lo que es un derecho a la salud prácticamente ilimitado, como es el sistema colombiano, si no se compagina con un gasto en salud y un pago similar, va a ser muy difícil, y yo creo que aquí ha habido en cierta forma un desfinanciamiento crónico del sistema. Entonces siempre hay puntos en los que quedan deficitarios. Durante muchos años los recobros del POS se trasladaron a los entes territoriales. Esos recobros de todas maneras los tenían que pagar las EPS, pero el pago a las EPS llegaba tardíamente. Hubo una desactualización de alguna manera también del plan de beneficios. Nosotros tuvimos y lo dejamos prácticamente actualizado, pero se generó lo que se llamaron los presupuestos máximos, que cada gobierno en el año siguiente va recibiendo las EPS. Y ahí hay una causa de retraso muy importante en este momento, porque prácticamente en los años 2022 y 2023 no ha habido una estimación y un pago adecuado de esos recursos, que eso impacta también a las EPS en este momento. Exministro, buenos días. La pregunta es, ¿qué puede pasar? ¿Ante qué escenario estamos cuando pues ellas están diciendo, estas EPS, que si no les pagan se quiebran, y usted sabe que en el pasado EPS que se quebraba, pues venía otra EPS más fuerte y tenía que asumir a esos usuarios? El tema que nos decía ayer el presidente de la Asociación de Pacientes es que pues no hay EPS que aguante 13 millones de afiliados colombianos. Ya, completamente. El problema grave es que estas que quedan, y estas 3, probablemente con otras 2 más, son las EPS que al final han tenido la capacidad de recibir, y el hecho de haber recibido a sus pacientes, muchos de ellos con mayor carga de enfermedad de los pacientes que tienen, les ha significado una desfinanciamiento, un problema financiero muy severo al interior. Y si desaparecen estas, yo realmente no veo ninguna EPS, ni la nueva EPS, ni ninguna otra que tenga la capacidad de recibir al 13 millones de afiliados. Y aquí sí se va a dar
lo que habla el gobierno del efecto dominó, en el sentido que si caen estas EPS, que son las más sólidas, pero que muestran ya signos de deterioro en sus cifras financieras, pues simplemente el resto del andamiaje se va a caer. Y eso nos llevaría a una crisis sistémica muy grande, con problemas de falta de atención de servicios de salud. No hay forma de responder a esto desde el gobierno nacional, ni puede el gobierno nacional decir que simplemente le reciban los afiliados, porque claramente no hay con qué responder, pues si no hay redes de servicio. Es el exministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. No, Luis Carlos, un gran saludo a Juan y a todos allá. Muchas gracias. 6:50. 6:50. Esto es la FM de RCN. Las noticias como son.